Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. A nombre de la Asociación Versus, les damos la más cordial bienvenida. Quien les saluda es el abogado Roger Chandoviquispe, asesor jurídico de la Asociación Versus. Esta tarde nos hemos reunido para poder presenciar y escuchar el tema Compliance en el derecho penal peruano y colombiano. Estará a cargo de dos reconocidos profesionales, el doctor Nelson Roa Reyes, quien es abogado por la Pontificia Universidad Javeriana, y el doctor César Ruesta, quien es magíster por la Universidad de San Martín de Porres. ¿Sí? Le solicitamos a todos los presentes mantener su audio apagado y al finalizar las intervenciones de nuestros ponentes podrán hacer las preguntas que tuvieran, ya sean por la plataforma Zoom o por la plataforma de Facebook de la Asociación Versus. ¿Sí? Muy buenas tardes, doctor Nelson Roa Reyes y doctor César Cueva Ruesta. La Asociación Versus les agradece el tomarse el tiempo para esta tarde disertar con nosotros de este tan importante tema. Doctor Nelson Roa, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo me les va? Para nosotros es un gran placer estar aquí en estos eventos internacionales y poder compartir con ustedes, con nuestros hermanos peruanos, pues todos los avances que tenemos en los temas de oficiales de cumplimiento, en los temas de compliance, en esos temas que son tan importantes y que cada día cobran más vigencia. De manera pues que reitero la invitación y mi agradecimiento hacia ustedes por esta deferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Nelson. De igual manera, doctor César Cueva Ruesta, la Asociación Versus le extiende su gratitud y estamos atentos a lo que usted nos pueda ilustrar en este conversatorio. Doctor. Mi estimado doctor, muy amable por la invitación. Muy bien. A continuación, vamos a ingresar ya directamente al tema que nos convoca el día de hoy, el cual es compliance en el derecho penal peruano y colombiano. Como primera participación, tendremos al doctor Nelson Roa Reyes, quien es abogado, magíster en Derecho Empresarial de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Derecho Comercial de la Universidad Pontificia Bolivariana y Derecho Mercantil de la Universidad de Salamanca, catedrático, tratadista en Derecho Concursal, árbitro, promotor y consultor empresarial, actual apoderado externo de las empresas Alliance, Manufacturera 3M de México, Provisora Seguros, Club de Ejecutivos del Valle, Almotores Kia Motors, Claro, entre otras, y actual presidente del Colegio de Abogados Comercialistas de Cali, Valle del Cauca, en Colombia. Doctor Nelson Roa, queda usted en el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias. Pues yo creo que lo primero que podemos empezar para darnos cuenta del rol tan importante del oficial de cumplimiento es su gran papel protagónico en nuestra legislación colombiana. Pero antes de mencionar sobre esa legislación colombiana, yo tengo que reconocer que en Colombia nosotros somos huérfanos de una legislación medular, de un marco normativo que verdaderamente atienda una fortaleza en cuanto a unas normas con rigor, en cuanto a unos programas de compliance, en cuanto al papel del oficial de cumplimiento
porque nosotros nuestras normas son normas medias. ¿Qué decimos nosotros por normas medias? Nosotros tenemos circulares, nosotros tenemos directivas, nosotros gozamos de unos entes de control muy importantes, que son órganos de control técnicos, como es la Superintendencia Financiera, nuestra Superintendencia de Sociedades, pero que estas son autoridades administrativas, como sucede en Perú, y ahí sí, un saludo a mi gran amigo Ivo Gagluffi, que fue presidente de Indecopi, compañero mío en la Universidad de Salamanca, compañero de curso. Y entonces, nosotros esas autoridades administrativas, si bien es cierto que imparten instrucciones, que imparten normas, que son regulatorios en el tema del mercado, pues también es cierto que nosotros los países tenemos que tener una legislación, y es una crítica que yo siempre hago, la hice en Chile, es una crítica que yo hice en Panamá hace poco. Nosotros carecemos de una regulación medular, de un acto legislativo, de una ley de Congreso, porque es el Congreso el que tiene que atender el sentir, estas necesidades que tenemos nosotros en los países latinoamericanos, que podemos ser tan permeados por la corrupción, en donde se puede ver que efectivamente las investigaciones en derecho penal por lavado de activos cada día crecen más. Entonces, y estas, en ocasiones, estas terminan siendo financiadoras del terrorismo, terminan siendo auxiliares, cajas menores de actos delincuenciales. Entonces, es allí donde yo quiero empezar de pronto a hacer esa crítica. Y he visto en varias legislaciones en varios países en donde se carece de un cuerpo legislativo propio, ¿sí? Seguimos siendo no atendidos directamente desde el Congreso, desde la ley del Congreso, sino que seguimos siendo atendidos directamente desde normas medias, normas cortas, como son las resoluciones y las directivas. En algunos países, ya algunos países como Argentina ya están dando pasos importantes, ¿no? Dando pasos importantes a nivel ya de instrucción, a nivel ya de liderazgo legislativo. Nosotros en Colombia, por ejemplo, nosotros tenemos unas funciones muy importantes en el oficial de cumplimiento, como es la vigilancia de los recursos, la vigilancia de todo el organigrama administrativo para poder prever esa teoría del riesgo, porque es la teoría del riesgo la que finalmente a la vuelta de 30 años nos ha llevado a donde estamos, en el hoy y en el ahora. Todas las resultas de la prevención del riesgo es lo que podemos concretar en los programas de cumplimiento que tenemos en América Latina. Y yo no hablo solamente de Colombia y de Perú, digamos, como parte del vecindario, sino que tenemos que hablar de América Latina. Tenemos que hablar de todo nuestro grupo, de todo a nivel mundial. Quisiéramos ser más ambiciosos y poder hablar a nivel mundial. Pero tenemos que reconocer que estas normas sí nacen precisamente es para poder combatir el delito. Y nosotros tenemos unos delitos, tenemos unos tipos penales que se enfocan precisamente en eso, ¿no? En los punibles de actos de corrupción. Nosotros tenemos unos actos que están marcados en nuestra legislación. Y de pronto una de las legislaciones más claras en donde el Congreso se atrevió a expedir unas normas certeras, unas normas claras que tenían que ver con la corrupción, contra el lavado de activos, contra el tráfico de influencias. Incluso hay una norma que yo quiero citarles a ustedes, que es la norma 1474, que es una norma que ustedes pueden encontrar en el internet, que es una norma muy importante para nosotros, porque esta norma, esta ley 1474, se atrevió a inclusive a llegar hasta el espectro del derecho privado, de la empresa privada. Entonces ya no es solamente la corrupción a nivel pública, de la entidad pública, perdón, sino que tenemos ya un espectro de responsabilidad también en el sector privado, en la empresa privada, en la multinacional. Y yo creo que aquí Odebrecht, por ejemplo, nos dejó un legado macabro, un legado funesto en todas estas actividades de corrupción, en este desgreño administrativo, en este lavado de activos y toda esta situación que nos ha dejado Odebrecht. ¿Qué nos enseñó Odebrecht? Yo quiero que también nos hagamos esa pregunta. ¿Qué nos enseñó caso Odebrecht? Nos enseñó que nuestras normas son chiquiticas,
lastimosamente, en ciertos ámbitos no les gusta que yo lo diga. No les gusta que yo lo mencione, que no les gusta que yo lo diga de esa manera, pero es la verdad. Odebrecht nos enseñó a todos los países donde estuvo, en donde permeó con corrupción los entes estatales, el gobierno, los políticos, la clase dirigente y la clase empresarial que se le unió. Es que todos querían estar en la foto con Odebrecht. Entonces, casualmente y en esa casuística que tenemos para mostrar algo que realmente puede ser algo vergonzoso, nosotros no estábamos preparados en América Latina para Odebrecht, como tampoco estaba preparada Europa, ni Suráfrica, ni Asia. Es que Odebrecht tenía los tentáculos en 5 continentes, por Dios. Tenía una infinidad de obras en desarrollo, permeaba a los gobiernos, se sentaba al lado de nuestros presidentes y les decía qué tenía que hacer. Entonces, con un poder económico tan grande, con esa fuerza que tenía, imprimiendo fuerza, imprimiendo dinero, imprimiendo billete, entonces nos dimos cuenta al final del ejercicio que nuestras normas eran normas chiquiticas, pequeñitas, que ni siquiera le estaba haciendo, ni siquiera estaba pellizcando el problema. Entonces de allí, que es una reflexión que yo quiero enviar, y yo envío una reflexión en América Latina. Y yo le digo que los pueblos tenemos que defendernos contra estos actos de lavado de activos. Y nosotros sí tenemos el paquete normativo, nosotros tenemos un excelente paquete de un tipo penal para el lavado de activos, tenemos un tipo penal para la financiación del terrorismo, tenemos un tipo penal de corrupción, y la ley 1474 dice, no señor, no solamente usted va a tener en Colombia un tipo penal que lo defienda contra actos punibles externos, sino que también va a haber una cartilla de actos en el tema de la corrupción privada, en el tema de la empresa privada. Y entonces nosotros nosotros empezamos a dar unos pasos importantes. Ya nosotros, después de esta experiencia de Odebrecht, llega la ley 1474, que es una respuesta. Entonces seguimos siendo en el mundo reactivos, ¿cierto? Primero tenemos que vivir el problema, sufrir el problema, como lo decía Carneluti, y lo sigue diciendo, y lo seguía diciendo luego Yoserán. Es que las legislaciones son los hijos legítimos de los problemas. Las legislaciones tratan de dar alcance a solucionar el problema. Del hecho nace el derecho. Pero entonces nosotros cuando nosotros sabemos qué nos puede llegar, nosotros tenemos que ser preventivos sistemáticamente en el proceso. Tenemos que prepararnos, porque yo estoy seguro, y aquí el profesor que me acompaña, pues nos mostrará los tipos penales en la legislación peruana. Y yo estoy seguro que existen unos muy buenos tipos penales. Pero la legislación del compliance tiene que ser una legislación transversal, donde los tipos penales no sean solamente tipos penales para una administración pública, sino que lleguemos al sector privado, que lleguemos a la multinacional, que nos sirva de algo haber sufrido con el caso de Odebrecht. Que el caso de Odebrecht sea a nosotros una punta en lanza que nos diga, nosotros tenemos que prepararnos porque ningún país en América Latina merece un segundo Odebrecht. Y nosotros en este momento no estamos del todo preparados para ello. Entonces yo quiero que, así como lo dice esa reflexión en Panamá hace unos días, pues tenemos que hacer unas reflexiones al interior, hacernos unos actos de contrición. ¿Cómo estamos realmente nosotros preparados? ¿Estamos lo suficientemente preparados? ¿Tenemos un cuerpo legislativo? ¿Tenemos unas normas que nos respalden? ¿Hay un rigor conceptual del problema debidamente detectado? ¿Nos estamos adelantando al problema o seguimos siendo reactivos? Esperamos la presión del problema para luego nosotros levantarnos sobre esa presión. Estamos atendiendo un requerimiento episódico y lo solucionamos como el bombero que anda con el extinguidor debajo del brazo apagando incendios. Así estamos. Somos el típico bombero en América Latina con un extinguidor debajo del brazo apagando el incendio. Incendio grande, incendio pequeño, pero nosotros no tenemos una verdadera cultura normativa
que nos indique, que nos permita a nosotros salir adelante. Una verdadera norma que a nivel latinoamericano se imponga para que nos prevenga de estos casos. Porque aunque yo hablo mucho de Odebrecht, pues tenemos que hacer referencia a eso. Tenemos que hacer referencia a un caso tan trágico como fue el caso de Odebrecht. ¿Cuántos gobierno colombiano, nuestros dirigentes, empresarios salieron investigados de ese problema y todavía lo están? Es que el problema no ha terminado todavía. Y ha sucedido lo mismo en Perú, con los dirigentes de Perú. Y ha sucedido lo mismo en Ecuador y sucedió lo mismo en Brasil, donde tenía el asiento principal de sus negocios Odebrecht. Y existen políticos que están en la cárcel por este problema. Es que no estamos hablando de hace 30 años, estamos hablando de hace 50 años, estamos hablando de ahora. Si nosotros miramos el retrovisor, lo vemos todavía, lo tenemos palpable en nuestra memoria. Nosotros no podemos olvidar, tenemos que aprender, tenemos que hacer el curso, esa curva de aprendizaje, nosotros la tenemos que tener. Entonces nosotros sí tenemos unas normas, yo no digo que no las tenemos. Y yo les puedo decir, ustedes pueden buscar, como les indico, esa ley 1474, una ley excelente para mí, para mi gusto. Excelente porque esa ley nos dice y nos manda un mensaje en Colombia. Odebrecht no puede volver a hacer lo que se hizo. No podemos sobrevivir a otro caso de Odebrecht. Entonces nosotros tenemos que esa ley cambia, reforma nuestro Código Penal. Y lo reforma diciendo, amplíese este tipo penal. Modifíquese el tema de la prescripción penal. Artículo 83 del Código Penal colombiano. Modifique el tema de la administración de los recursos públicos para obras de infraestructura, vigilancia sobre esos recursos públicos. Y cualquier desvío deberá de ser investigado y deberá ser sancionado. La administración de recursos públicos para la seguridad social, para temas médicos, se atienden en la ley 1474, artículo 247, reformes el Código Penal, estatuto penal debía ser modificado. La corrupción privada, por primera vez una norma, 1474, habla de la corrupción privada. Y a mí me da mucho gusto hablar de esta ley 1474 porque yo escucho compañeros míos colombianos que hablan sobre el compliance. No tienen idea, nunca, ni se han leído la 1474. Y cuando nos invitan a foros y vamos en diferentes foros, nosotros algunos somos certificados por las Naciones Unidas en formación de oficiales de cumplimiento. Entonces, a mucho honor, yo gozo de esa distinción, formador de oficiales de cumplimiento, otorgado por las Naciones Unidas. Entonces, cuando nosotros hacemos esa reunión de compañeros, pues nosotros encontramos que todavía existen compañeros que tuvieron la oportunidad de hacer el curso en las Naciones Unidas que no saben de la ley 1474, que no la conocen, que no la han digerido. Y eso es, pues es un tema para reflexionar. Es decir, nosotros todos tenemos que tener muy presente nuestras normas modificables de nuestro derecho penal, de nuestro derecho represivo, porque es a través del derecho represivo en donde nosotros entramos a combatir. Cometió la falta, investigación, debido proceso, tomemos las decisiones que haya que tomar. Sancionemos al político, sancionemos al empresario. Corrupción privada. Corrupción privada. Ley 599 de 2000, artículo 250, ley 1474, amplíese el Código Penal, amplíese el tipo penal, modifíquese. Inclusive, nos atrevemos a decir que estas normas ya no son excarcelables, porque entonces qué bueno, ¿no? Qué bueno, ¿no? Cometemos el fraude, financiamos un terrorismo, hacemos el lavado de activos, tenemos la corrupción pública, tenemos la corrupción privada, sacamos los recursos públicos y los desviamos. Utilizamos el lavado de activos como una herramienta fundamental para lavar todos esos dineros oscuros con ese poder oscuro y criminal del narcotráfico. Lavamos ese dinero sucio, nos detectan, nos investigan, pero entonces
pues la sanción es que nos vamos para la casa, a vivir del lujo que tenemos y salimos por la noche. Y por la noche nos ven en nuestros Mercedes, en las calles, disfrutando, y los vemos disfrutando en discotecas y salimos. Bueno, últimamente no por la pandemia, ¿no? Pero seguimos disfrutando de nuestros lujos, de toda esa vida de corrupción que llevamos. Y eso no puede ser. El político tiene que ser sancionado. El funcionario público, privado, tiene que ser sancionado y debe ser enviado a la cárcel. Es que no podemos ser permisivos, no podemos ser indolentes con lo que se está pasando cuando se le quitan dineros públicos. Cuando se desvían los dineros públicos, estamos dejando de construir escuelas, señores. Estamos dejando de hacer hospitales. Estamos atentando contra nuestros ciudadanos. Y eso es lo que el corrupto no piensa y no le interesa. Y si le piensa, como decimos nosotros en Colombia, no le importa un pepino. Esa es una expresión coloquial nuestra. Le importa un pepino, porque es que el pepino tiene pues un valor muy pequeñito en nuestro mercado de verduras, para que podamos entenderlo. Entonces les importa muy poco. Entonces nuestras normas deben de ser normas contundentes. Es que no hay otra manera en donde podamos cercar al empresario, en donde podamos cercar al político. Porque entonces vamos a seguir dando palos de ciego. Si nosotros no seguimos por esta línea de la ley 1474, ampliando nuestros códigos, dando alcance, generando investigaciones desde el interior de las organizaciones a nivel empresarial. Es que a nivel empresarial estamos ya cansados de la corrupción. Es que antes hablábamos de la corrupción en el sector público, ¿no? Entonces nos focalizábamos solamente, hacíamos los focus group solamente para analizar la corrupción de los recursos públicos, ¿no? Nosotros tenemos que trascender al sector privado. Y es que es algo muy importante porque nuestras economías que están levantadas sobre esquemas de competencia y de libre competencia, nuestro aparato productivo está en un 75%, bueno, entre un 70 y un 80% según estudios de las Naciones Unidas, levantada nuestra economía sobre la empresa privada. Y nosotros en Sudamérica no somos ajenos a eso, ni Colombia, ni Ecuador, ni Perú, ni Brasil. Nosotros, nuestra economía está levantada sobre el sector privado, sobre la empresa privada. El sector público, la administración de lo público con nuestros impuestos apenas es un 25, un 30% para atender lo social. Pero entonces, ¿dónde gravita más fácilmente el dinero? ¿Cuál es el corredor en donde puede actuar mejor el dinero? Pues en el sector privado. Es allí donde había que atenderlo, y no solamente ahora con la ley 1474. Grave error, de verdad, que no lo hubiéramos hecho en Colombia hace tiempos. Grave error, tengo que reconocer, acto de contrición. Tenemos que ser honestos. Y por eso en algunos foros, en universidades, por ejemplo, me critican por decir eso, pero tenemos la razón. Que estamos dando pasos importantes. Listo, claro, lo aplaudo. 1474, una ley fenomenal, a mi gusto y a mi parecer. Pero nosotros tenemos que ser conscientes que en América Latina estamos muy cortos todavía y que en nuestros países no estamos preparados todavía para rechazar un segundo Odebrecht. No lo estamos. Y reitero lo que dije hace unos minutos. Odebrecht nos demostró, el caso Odebrecht nos demostró que nuestras normas que puedan repeler una situación como caso Odebrecht son muy cortas, siguen siendo muy cortas. Nosotros todavía estamos expuestos al tema. Estamos expuestos, y este es un pecado que llevamos a cuestas en América Latina. Y estamos hablando de México a la Patagonia. Estamos todos en el mismo bote que en cualquier momento vuelve y se voltea. Es una realidad, no podemos ocultarla. Entonces, efectivamente, y lo sigo diciendo, para seguirles hablando nosotros, que nuestras normas en derecho penal son normas precisas, son normas bien elaboradas, pero no estábamos atendiendo
desde el punto de vista con nuestros códigos penales, con nuestras leyes del derecho represivo, estamos atendiendo esas conductas que generalmente estaban focalizadas en el sector público con la administración de los recursos públicos, pero no estábamos mirando el sector privado. No estábamos mirando a la empresa privada, no estábamos mirando los problemas de la multinacional. Es que ya en el mundo se ha descubierto que las multinacionales también cometen delitos, que las multinacionales lavan activos. Bancos internacionales han sido objeto de investigaciones en Europa, en América Latina, en Norteamérica. Entonces, nuestras normas tienen que tener un carácter transnacional. Nuestras normas no pueden ser normas de patio, del patio colombiano, del patio ecuatoriano. Nuestras normas tienen que ser normas de corte internacional. Tenemos que la lucha contra la corrupción, contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo, no pueden ser solamente nombramos un oficial de cumplimiento en cada entidad, en cada empresa privada, en cada acto importante y solucionamos el problema. No, nosotros tenemos que tener unos marcos legislativos transnacionales. El tema es transversal. Y no es solamente estamos hablando de normas del derecho penal, es que nosotros tenemos que ser conscientes que tampoco atacando el delito lo solucionamos. Nosotros tenemos que tener normas que vayan en paralelo, normas que vayan contra los enriquecimientos ilícitos internacionales. Porque una persona llega y defrauda y se va a un paraíso fiscal y se queda cómodo. Ya hice lo mío. Es como el político corrupto que lo detienen, entonces se lo mandan a su casa de campo. Ah, que es que lo condenaron. Sí, lo condenaron, pero se fue a descansar a su casa de campo. Y por la noche se pega sus saliditas. Entonces nosotros tenemos que ser, si nosotros como países nos condolemos con nuestra situación, si nos duele lo que pasa en Brasil, si nos duele lo que pasa en Colombia, en Perú, en Ecuador, tenemos que tener normas transnacionales para que el pillo que comete un delito, que lava dinero, porque están lavando dinero y lo lavan en Argentina, lo lavan en Colombia, lo están lavando en Panamá, mucho, lo estamos lavando y estamos dejando que lo laven, y esos dineros finalmente ¿a dónde van a dar? Esos dineros no van a ir a obras de caridad. Esos dineros después de que se laven no van a ir a hospitales, no van a atender el dolor social, todo lo contrario. Esos dineros que tienen que vienen de ese poder oscuro y criminal del delito, muchas veces del narcotráfico, tienen que ser perseguidos. Y la lucha tiene que ser frontal y la lucha tiene que ser internacional. Y el mensaje es vehemente y es fuerte. Bueno, perdón, creo que me estaba extendiendo un poquito de mi tiempo, pero quería precisarles esos aspectos. Y pido, por favor, les pido 30 segunditos más para terminar de comentarles que esta misma ley 1474, en esa ampliación de nuestro código penal, de nuestros tipos penales, llega a la utilización indebida de información privilegiada incluso. Miremos lo importante de esta ley. Esta ley va dirigida también a los temas de las licitaciones. Esas licitaciones astronómicas de billones de pesos, expresado en dólares, en la moneda más fuerte que hay en el mundo, millones de dólares en procesos de infraestructura. Vuelvo y lo digo, perdonen la reincidencia, perdonen que sea tan reiterativo, caso de Odebrecht, grandes proyectos de 4G, proyectos de infraestructura multimillonarios. ¿Qué se evidenció ahí? Utilización indebida, información privilegiada, favorecimiento indebido en las licitaciones, evasión fiscal, señores.
La evasión fiscal la tenemos que perseguir a nivel transnacional, a nivel transversal, desde lo penal, lo fiscal, lo comercial, lo civil. Nuestras normas no pueden ser únicamente normas del derecho penal. Con esto me despido, diciéndoles que para mí ha sido un gusto estar aquí y que estoy atento entonces a escuchar al querido profesor de Perú y ahorita seguimos entonces. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación, doctor Nelson Roa. Interesante la apreciación, tanto desde el punto de vista del derecho colombiano como a nivel internacional, de precisamente el tema que estamos tratando. A continuación, le daremos el uso de la palabra al doctor César Ruesta, quien es doctor en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, magíster en Derecho Penal y Procesal Penal, catedrático en la maestría en Derecho en Ciencias Penales en la Universidad de San Martín de Porres, en los cursos de Derecho Penal Empresarial y temas de Derechos Humanos, Constitución y Derecho Penal. Y en pregrado en la misma universidad tiene a cargo el curso de Teoría Constitucional. Es docente en la Universidad Tecnológica del Perú, UTP, filial Chiclayo, y en la Universidad Señor de Zipán. Conferencista en diferentes universidades a nivel nacional de los temas antes mencionados. Autor del libro Criminal Compliance en el Perú, libro publicitado en España, Alemania y en otros países, y autor de publicaciones en diferentes revistas jurídico-científicas indexadas. Jurado y asesor de tesis a nivel posgrado, miembro fundador e integrante de la Junta Directiva de la Asociación de Abogados Penalistas de Lambayeque. Es también tiene la especialidad en Pedagogía y Didáctica, siguiendo diplomaturas entre las cuales se pueden señalar de Derecho Civil y Derecho Penal. Doctor César Cueva Ruesta, queda usted en el uso de la palabra. Muy amable, doctor. Bueno, después de haber escuchado al doctor, creo que la valla está más que alta, así que espero en la medida de lo posible llegar a dicha valla, ¿no? Como bien indicado el doctor, bueno, el tema de la corrupción privada es un problema que no escapa a las realidades latinoamericanas. Y como primer punto de partida, puedo empezar comentando que el Perú ha tomado en consideración el tema de la corrupción privada y mediante el decreto legislativo 1385 incorporó dos tipos penales, porque sé que la mayoría de acá son estudiantes, entonces más o menos voy a tratar de llevarlo por ahí, ¿no? Incorporó dos tipos penales, que es el artículo 241A y el artículo 241B, ¿no? Y con ello el Perú empieza a regular los delitos de corrupción privada. Con referencia al compliance, voy a más o menos dar algunas ideas iniciales de lo que yo particularmente he podido entender sobre el compliance y, bueno, la evolución histórica y algunas precisiones desde la óptica que yo puedo tener, por supuesto. Muchas de ellas tomadas en cuenta por lo expuesto por el doctor Caro Coria, Percy García Cabello, entre otros. Bueno, en principio, debo empezar indicando que el Código Penal peruano de 1991 regula las denominadas consecuencias accesorias, ¿ya? Y aquí este es el primer punto de partida que debemos tomar en consideración. El Perú desde 1991 reguló las denominadas consecuencias accesorias aplicables a las personas jurídicas. Por ejemplo, multa, por ejemplo, disolución de la persona jurídica. Esto trae a colación porque cuando hablamos de compliance, resulta inevitable también, en la medida de lo posible, vincularlo con la idea de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Resulta inevitable. En el Perú, esta idea, hace 30 años atrás, era totalmente inadmisible. Si observamos a los tratadistas peruanos de 30 años para atrás, como Raúl Peña, como Roy Freire, no hablaban prácticamente nada de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Por qué? Porque en el Perú, al igual que en gran parte del mundo,
estaba vigente lo que se conoce como el societas delinquere non potest, es decir, las personas jurídicas no pueden delinquir porque la teoría del delito que manejamos, la teoría del delito clásica, vamos a denominarlo de esa manera, fue diseñada de tal manera que, por ejemplo, categorías como el dolo y las categorías como la culpabilidad solamente están diseñadas para la persona individual, para la persona natural. Esto con el tiempo ha ido cambiando y, por ejemplo, en la actualidad se habla ya de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Este brocardo del societas delinquere non potest ya se ha dejado de lado. Tan es así que en España y, por ejemplo, acá en Sudamérica, en Chile, se habla ya de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esto conllevó a que, por ejemplo, en el Perú, en el gobierno de Ollanta, si mi memoria no me falla, se empieza a elaborar la ley 30.424, denominada Ley de Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional. Es decir, con esta ley, y debo precisar que antes de esta ley, en el ámbito financiero y bancario, al menos acá en el Perú, ya se hablaba de la idea de los modelos de prevención. Ya se hablaba de los compliance y ya se hablaba del oficial de cumplimiento antes de la entrada en vigencia de esta ley, la cual entró, por cierto, el 2018. En enero del 2018 recién entró en vigencia la ley 30.424, modificada por el decreto legislativo 1352, que es la ley que amplía la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. En esta ley se reguló en el artículo 17 lo que en el Perú hemos denominado modelos de prevención penal, o los modelos de prevención en general. Esta idea de los modelos de prevención son los que afuera, en la dogmática y en la doctrina en general, se le conoce como compliance. Con esta ley es que se trató en la medida de lo posible que las empresas empiecen a incorporar compliance dentro de estas. ¿Qué es el compliance? O, mejor dicho, debería empezar diciendo, como lo indica el doctor Caro Coria, ¿qué no es compliance? Mejor dicho. A veces entendemos, y eso yo lo he escuchado en España, en México, en diferentes conferencias, que muchos creen que el compliance es la panacea para resolver nuestros conflictos penales. O que el compliance es la panacea que va a evitar la comisión de hechos delictivos. Lo ensalzan de tal manera al compliance que incluso algunos hablan de la ciencia del compliance. Eso no es tan así. Debo precisar. El compliance en realidad no es la panacea para solucionar todos los problemas que tenemos. Ahora todo el mundo habla de compliance o de criminal compliance. Es más, me he podido percatar que confunden y piensan que compliance es lo mismo que criminal compliance y viceversa. Y lo utilizan indistintamente como si fuesen sinónimos. Basta con revisar o ver algunas conferencias a nivel internacional y basta con ver también algunas conferencias acá en el Perú. Confunden los dos términos como si fuesen lo mismo. Claro, uno está dentro del otro, pero tiene sus particularidades. Primer punto, el compliance no es la panacea que va a solucionar nada. El compliance es básicamente un sistema de gestión de riesgos, un sistema de gestión de eventualidades. Es un programa, un modelo para prevenir conductas no deseadas en el ámbito empresarial, en el ámbito público, porque también ahora se habla de compliance público. Pero parece ser que se ha entendido o se ha dado un margen, digamos, inadecuado de compliance. Cuando nosotros leemos sobre compliance por primera vez, o damos primeros acercamientos a la idea de compliance, vamos a encontrar conceptos como compliance es prevención del delito y compliance es confirmación del derecho, cumplimiento de la ley. Así nos lo van a enseñar a veces. Pero en realidad eso no es nada nuevo, en palabras de Caro Coria. Decir que compliance es cumplimiento de la ley o decir que compliance
es cultura de la ley o cultura de legalidad de la ley, no es nada nuevo. Porque eso en realidad es Estado de Derecho. No se está diciendo nada nuevo. Compliance es, en palabras del doctor Caro Coria, autorregulación regulada. Eso es compliance. ¿A qué me refiero cuando digo que compliance es autorregulación regulada? Es que, por ejemplo, las empresas elaboren un modelo de prevención que vaya más allá de los requerimientos establecidos por las leyes. Por ejemplo, no hay ninguna ley que en estricto prohíba que un empresario tome un café con un gerente de una empresa. No hay ninguna ley que prohíba que un empresario tenga en las redes sociales a jueces o fiscales. No la hay. Pero, digamos, si este empresario o este gerente general o este presidente de directorio, dentro de su compliance, se establece de que no debe establecer ningún tipo de conexión, vínculo, de ninguna naturaleza, incluso a través de las redes sociales, eso sería compliance. Porque estás yendo más allá de los requerimientos de la ley. Por eso es que compliance son sistemas de gestión de riesgos. Compliance es autorregulación regulada. Dentro del margen de discrecionalidad que pudiesen tener las empresas, porque la ley siempre deja un margen de discrecionalidad propia de las economías sociales de mercado, compliance significa ir más allá para evitar justamente posibles situaciones que vulneren la legalidad. Otra situación que también es prudente precisar es que el compliance como tal no es aplicable a cualquier modelo económico. El compliance solamente es posible en las economías sociales de mercado. Solamente allí es posible. Otra idea que también debo precisar, y que muy bien se lo escuché al doctor Caro Coria, es que a veces, por ejemplo, si ustedes llevan un curso de compliance, en ese curso de compliance, casi en la mayoría le van a agregar un tema de ética empresarial. 1 o 2 módulos de ética empresarial. E incluso van a haber ponentes que se van a tocar el pecho cuando hablen de compliance. Y van a estar hablando de ética, ética empresarial, ética en los negocios. O para resumir la frase de la empresa Siemens en la actualidad. Hacer negocios Siemens es hacer negocios limpios. Pero en realidad, compliance, si bien es cierto, está vinculado con los temas de ética empresarial, que por supuesto no podemos pasar por alto, la ética empresarial es implícita a la actividad misma, por un tema reputacional. Compliance no es ética empresarial. ¿Queremos golpearnos el pecho? Bueno, podemos hacerlo, pero compliance en estricto no es eso. Eso, digamos, una de las primeras ideas que quería mencionar relacionado a lo que no es compliance y de manera muy concreta lo que entiendo por lo que es compliance. En México, por ejemplo, en una conferencia que se dio, se establecía si existiese diferentes tipos de compliance, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad se habla de compliance tributario, ¿no? El tax compliance. Se habla también de compliance gubernamental, ¿no? Se habla de compliance penal. El compliance es general. Pero si queremos hablar del tema penal exactamente, es criminal compliance o compliance penal. No hay que identificar solamente el compliance con el ámbito penal. Esa es una equivocación. Una equivocación producto de que expandimos a veces determinados conceptos. En el Perú tenemos la iniciativa de regular ya el compliance, los modelos de prevención.
en la ley 30.424, en el decreto legislativo 1352 y el reglamento. El otro punto que también debo precisar es que mucho miramos Estados Unidos. Es verdad, en Estados Unidos nació el tema del compliance. Y creemos, cuando analizamos el compliance desde nuestra óptica, que la idea de aplicación del compliance va a ser igual que como lo hacen en Estados Unidos. Y ahí podemos vincular la idea de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El Perú, al momento de elaborar la ley 30.424, ha tomado como base no la legislación norteamericana, sino la legislación italiana. Nosotros hemos tomado como base a los italianos. Y miren, aquí también les voy a indicar algo que el doctor Caro Coria recalca tanto. Si bien es cierto, en nuestra ley, en nuestro reglamento decimos ley de responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, eso es falso. Es una etiqueta engañosa. Porque en realidad sí es una responsabilidad penal de las personas jurídicas. En el Perú sí hay la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Saben por qué? Porque la idea es muy básica. Miren, el tema de si el modelo de prevención, compliance, fue idóneo o lo suficientemente idóneo para excluir de cualquier tipo de responsabilidad a la persona jurídica en la investigación de un delito, se va a hacer bajo la siguiente línea. Tomando en cuenta Código Penal, tomando en cuenta Código Procesal Penal, quien va a conducir la investigación fiscal penal y se va a ver ante un juez penal. ¿Dónde está lo administrativo? Si quien lo va a analizar es un juez penal, quien va a acusar es un fiscal penal y quien va a defender es un abogado penalista bajo las reglas penales. No tiene nada de administrativo prácticamente, es un tema penal. Solamente que en el Perú hemos tomado o se tomó la decisión de denominar responsabilidad administrativa de las personas jurídicas para evitar una especie de estigma o para evitar que se vea afectada la reputación de determinadas empresas o de determinadas personas jurídicas. No es lo mismo decir que tal empresa fue sancionada administrativamente por esto, que decir que tal empresa fue sancionada penalmente por esto. A nivel reputacional es lo mismo. Claro, algunos dirán, oye, pero hemos tomado como base en Italia, ¿no? Y en Italia hablan de la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Ey, un momentito, es que tienen que observar la Constitución italiana. La Constitución italiana prohíbe que las personas jurídicas tengan responsabilidad penal. Entonces, la única forma que hubo para para poder legislar sobre ese punto fue denominar la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Entonces, ya estamos promoviendo la idea del compliance, estamos promoviendo la idea del criminal compliance también, estamos regulando y tipificando la corrupción privada, 241-A, 241-B en el Código Penal peruano, y otro punto que también es menester mencionar, es algo que el doctor, al ser formador de oficiales de cumplimiento, quizás maneja mucho mejor que yo. Lo que queremos delimitar también, ¿cuál sería la responsabilidad que tuviese el oficial de cumplimiento por la comisión de los hechos delictivos al interior de la empresa por parte de sus miembros, por y a favor de la misma empresa? Es un tema que en la dogmática, por ejemplo, si vemos dogmática española, Robles Planes o Ivo Coca, ese tema no está delimitado. Y que podría traer problemas en el ámbito práctico. Entonces, no me quiero pasar más sobre el tiempo. Y esas serían, digamos, algunas ideas que puedo esbozar con relación al compliance. Por supuesto, si hay algunas preguntas, estaré presto a absolverlas. Gracias. Muchas gracias, doctor César Cueva, por su participación.
Doctor Nelson Roa se encuentra presente todavía en esta ponencia. Quisiéramos darle Claro que sí. algunos minutos para esta segunda intervención en la cual puede finiquitar o darle el cumplimiento a alguna de las ideas sobre específicamente el tema que estamos tratando. Le dejo en el uso de la palabra, doctor. Bueno, muchas gracias. Me pareció muy interesante. Aplaudo la intervención del profesor. Me parece que está diciendo unas cosas que son muy importantes. Algunas de ellas no las conocía y me altamente agradezco su intervención y su precisión, su rigor en su ponencia. Me parece que marca un excelente nivel y creo que tiene muy buenos conocimientos el doctor Cuesta. De todas maneras, me acerco con él en algunos puntos y me distancio con él en otros, muy respetuosamente. Considero que efectivamente nuestros modelos de prevención de compliance son modelos orientados, precisamente levantados sobre la teoría del riesgo. Teoría del riesgo que precisamente nos lleva a estar donde estamos, ¿no? La prevención del riesgo. Nosotros, el profesor, nuestro querido colega, mi compañero en este set, nos está hablando de la autorregulación, de compliance es autorregulación regulada. Y cita a Caro Coria. Nosotros, ¿cómo lo manejamos? Nosotros lo manejamos lo mismo, pero con otra palabra. Entonces dijimos que el compliance es un autocontrol y gestión de riesgo. Pues finalmente no es una semántica, pero el mensaje en uno y otro lado es igual. Es decir, regulemos nosotros mismos que estamos en medio de este problema que ya hemos detectado y la teoría del riesgo nos ha llevado a ello. Nos ha llevado a conocer efectivamente qué es lo que está sucediendo en América Latina. Me hubiera gustado de pronto que el profesor hubiera hecho algún tipo de referencia sobre el caso de Odebrecht que tanto hemos sufrido en América Latina, pero de pronto podemos dejarlo para una segunda charla, para un segundo nivel que podamos nosotros escalar en ese tipo de situaciones episódicas que tanto han golpeado en América Latina, aprovechando que estamos desde el patio colombiano hacia el patio peruano y viceversa. Entonces eso me parece importante. Ahora, no quiero despedirme de esta importante invitación sin mencionarles a ustedes que en Colombia tenemos ya en vigencia, tenemos dos importantes instituciones que se han creado como son el SARLAF y el SAGRILAF. ¿Qué significa el SARLAF y el SAGRILAF? Pues son sistemas que se han creado de autorregulación para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. El primero, el SARLAF, fue creado por la Superintendencia Financiera, nuestra Superintendencia Financiera, que como su nombre lo indica, pues es la superintendencia que regula el sector financiero, los bancos, las entidades de crédito, la bolsa, los emisores de bolsa, los corredores de bolsa, todo el sector bancario y financiero está regulado a través de las actuaciones que hace la Superintendencia Financiera. Es el órgano que vigila, es el órgano que controla, es el órgano que supervisa. Entonces, ellos diseñaron el SARLAF porque entendieron de que allí el dinero se lava principalmente en actividades financieras, en el sector financiero, en el banco. El dinero se lava en el banco, porque cuando entra sucio y cuando sale, ya sale limpio, aparentemente. Ese es el lavado del dinero. Entonces, es allí donde se crea el SARLAF, pero ese SARLAF no solamente se queda en el sector financiero, a pesar de ese esfuerzo de nuestra superintendencia. Y ahí volvemos a la crítica. Norma media, que la superintendencia obviamente tiene unos propósitos loables, ¿no? La regulación, pero no es el Congreso. Es que estos temas merecen una ley regulatoria. Estos temas merecen que se ocupe una legislación destinada a eso. Es el tema que se cita el profesor,
y le agradezco mucho que lo haya hecho en su extraordinaria exposición, el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ese tema, esa responsabilidad, aquí tenemos el proyecto Howard de un gran amigo, el profesor Howard, que está, el profesor Waldir, que está intentando desde hace mucho tiempo que se establezca la responsabilidad penal de las personas jurídicas y todavía no hemos podido convencer al Congreso de esa importancia, porque ya está demostrado que las personas jurídicas sí pueden tener una responsabilidad penal. Obviamente, pues que la hacen a través de sus representantes, pero que sean ellas las que tengan que responder como entes, como unos entes societarios, susceptibles de los tipos penales. Entonces la responsabilidad penal cabe en las sociedades. Eso ya está demostrado y ya Estados Unidos lo aplica. En Europa se aplica. En los estados legislativos, en otras latitudes más avanzadas, lo están aplicando y nosotros tenemos que llegar allá. Un punto de referencia importante. Y nosotros, volviendo acá al patio colombiano, tenemos el SARLAS y tenemos recientemente, el año pasado se impulsó por nuestra otra autoridad administrativa, Superintendencia de Sociedades, se impulsó el SAGRI-LAF. Ya no es el SARLAF, sino SAGRI-LAF. ¿Qué significa? Básicamente es el control de esas mismas actividades de lavado de activos, financiación del terrorismo, pero también que tiene que ver con tipos de fraude en el sector empresarial. Y ahí está dando alcance a la legislación que les comenté ahora, a la 1474, que esta ley fabulosa es una ley que amplía los tipos penales, robustece nuestra justicia represiva, endurece las penas, entendiendo el daño tan enorme que hace la corrupción en nuestro sistema económico. Desvía los recursos de lo social a los intereses privados, a los bolsillos privados, a los bolsillos de los políticos, a los bolsillos de los empresarios. De la excelente exposición del profesor, me aparto en el tema de la ética, porque si bien es cierto y no vamos a discutir, no vamos a rasgar las vestiduras diciendo que obviamente el compliance no es ética, eso no se discute, el compliance no es ética, pero sí la actuación del funcionario corrupto, la actuación del empresario corrupto, demuestra una falta absoluta de ética. Entonces tenemos que volver otra vez a la enseñanza de la ética, tenemos que volver a los valores. Es que estamos metidos en este tema del riesgo y las teorías del riesgo así lo demuestran. Es que estamos llegando a esto por la falta de valores, por privilegiar el interés personal, el enriquecimiento personal del funcionario público, del funcionario privado. En las organizaciones nosotros tenemos que seguir insistiendo en la ética, en las buenas prácticas, por favor, en las buenas prácticas, el mensaje de honestidad, el deber ser, lo que llamaban el correcto comportamiento de las personas, lo que manejaban los romanos en su derecho romano más esplendoroso. En la mejor expresión del digesto se hablaba del deber ser de la persona. Entonces, si estamos hablando de funcionarios, que en nuestro ámbito para ser oficial de cumplimiento debe ser un profesional, debe tener unas calidades, debe tener unas características, debe tener unos valores, debe tener una hoja de vida que respalde esa confianza que se le está entregando. Tiene que ser una persona que tenga una ética probada, una ética demostrada, que haya entrado en diferentes sectores y haya salido, haya entrado por delante, ha salido por delante, por la puerta grande a la entrada, por la puerta grande a la salida. Tenemos que, y este ya es un mensaje que parte precisamente de lo que yo considero que debe ser. Es que si este mundo tuviera más ética, no estaríamos en estos problemas. Viviríamos mejor. Los proyectos, los grandes proyectos de infraestructura de las empresas públicas,
de las empresas privadas, no tendrían estos problemas de corrupción. Combatiríamos mejor la corrupción, ni siquiera lo expresaríamos. Nos falta ética. Entonces, si es cierto, no, nadie va a discutir que el compliance no es una ética empresarial, pero es que hay un componente de ética, por favor. En una investigación que hace un oficial de cumplimiento sobre un funcionario que han detectado que ha sido objeto del tipo penal del soborno, que soborna por ganarse el contrato, que soborna porque cree que le está haciendo un bien a la empresa y lo que le está haciendo es que la está perjudicando. Entonces, esa falta de ética, ese funcionario arrastra a la empresa, arrastra a sus compañeros, empaña la confianza que se le ha brindado, el deber ser, las buenas prácticas, el comportamiento honesto de las personas, de los funcionarios. Y tenemos que partir nuevamente, volver al tema de la escuela, volver al tema de la universidad. Los grandes problemas que se presentaron en Estados Unidos con el escándalo Maddox, ¿qué demostró? La mayoría de los investigados venían de Harvard. La élite de los grandes estudiantes que fueron captados por las grandes multinacionales. Pero ¿cuál fue la carencia principal de esos muy grandes funcionarios de Harvard? Carencia absoluta de la ética, ausencia absoluta de la ética. Y por eso Harvard tuvo que reflexionar, y este es un mensaje final, reflexionar sobre su pénsul académico. Tenemos que volver al deber ser, a las buenas prácticas. Por eso yo, muy respetuosamente, me aparto en ese tema de la ética, porque me parece que la ética es fundamental, fundamental. O sea, sin ética no tenemos un buen comportamiento. Una persona que no tiene ética ni siquiera merece ser considerado como un oficial de cumplimiento. Y yo lo digo en las asambleas. Tiene que ser una ética aprobada. Entonces, si Harvard replanteó su escolaridad, su pensum, en todos sus programas, en el 100% de sus programas, volvemos otra vez a la ética, volvemos a enseñar otra vez qué es la ética, volvemos a enseñar qué es el deber ser y el buen comportamiento. Defendemos entonces, cuando salga como profesional, a que haga las buenas prácticas, la defensa de las buenas prácticas. Entonces, no quiero ocuparle más tiempo al profesor para que tenga también su tiempo de establecer sus comentarios finales. Nuevamente, muchas gracias a todos y continuamos entonces. Muchas gracias, doctor Nelson Roa. Doctor César Cueva Ruesta, queda usted en el uso de la palabra para ya las ideas finales precisamente de este conversatorio y de este tema tan importante como es el compliance. Claro, solo para perfilar un poco más mi línea argumentativa. Yo no he dicho que la ética no sea importante, ¿no? O que la ética sea vinculante para el ejercicio, por ejemplo, del oficial de cumplimiento. Solo que dejaba bien claro que compliance no es ética. O sea, compliance es más allá de ello. El tema de la ética es importante, por supuesto, ¿no? Pero, por ejemplo, en el tema empresarial, se aplican mucho los principios de buen gobierno corporativo. Y dentro de la línea de los principios del buen gobierno corporativo ya está el componente ético empresarial. Ahora, ese es a nivel de la persona jurídica como estructura empresarial, digamos, llevándolo al ámbito empresarial. Pero el componente ético es indispensable e ineludible para el correcto desarrollo del compliance. Solo que tomarse tiempo de enseñar ética en cursos de compliance, cuando los que han ingresado al compliance o quienes investigan tema de compliance, de por sí ya tienen un componente ético, porque lo que buscan es que las cosas se reconduzcan bien y adecuadamente, como punto en consideración. O sea, yo no digo que no sea importante, lo es, solo que precisaba que compliance no es ética, porque he visto cursos de compliance donde todo es ética y nada de normativa. Otro punto que también es menester tomar en consideración es este temita de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que lo mencionó el profesor Nelson y que indicó que en Colombia están con ese proyecto. No sé en Colombia cuál de los 3 tipos de responsabilidad penal de las personas jurídicas quieres manejar, ¿no? Porque
por ejemplo, existe la responsabilidad autónoma de la persona jurídica, la heteroresponsabilidad de la persona jurídica y un modelo mixto, ¿no? Responsabilidad la heteroresponsabilidad atenuada de la persona jurídica. Y son dos modelos, digamos, distintos, por ejemplo. Una cosa es el modelo norteamericano y otra cosa es, en algunos casos en concretos, el modelo europeo. El modelo norteamericano utiliza la responsabilidad vicarial de la persona jurídica. La responsabilidad vicarial es, digamos, una responsabilidad como cuando analizamos en el tema civil, de derecho civil. Es decir, el papá se hace responsable por el actuar de los hijos. Responsabilidad vicarial en el ámbito del derecho civil. Lo mismo se aplica en Estados Unidos para el tema de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Un trabajador comete un delito, se demuestra la acreditación de ese delito y también se le atribuye y se le hace responsable por dicha comisión a la persona jurídica. Responsabilidad vicarial. En Europa, en determinados países, el análisis de la responsabilidad no es vicarial necesariamente como lo manejan los norteamericanos, ¿no? Puede ser que un funcionario o un colaborador de una determinada empresa cometa un delito, pero no necesariamente ésta se le tenga que atribuir a la persona jurídica. En el Perú, por ejemplo, si vemos la ley 30.424, se habla de la responsabilidad autónoma de la persona jurídica. ¿Cómo es esto de la responsabilidad autónoma de la persona jurídica? Es que, muy independientemente, aquí en el Perú, tú puedes atribuirle la comisión por, digamos, defecto de organización, por tener un mal compliance, un mal modelo de prevención, directamente a la persona jurídica. Y aquí vemos los efectos prácticos, más que tanto teórico, el efecto práctico. El fiscal podría acusar directamente a la persona jurídica por la comisión de un hecho delictivo, sin la necesidad de identificar a la persona natural, por ejemplo. Entonces, no sé en Colombia por qué camino van, ¿no? Aquí en el Perú, más allá de que nuestra ley establezca la responsabilidad autónoma, yo voy más por la idea de que tenemos una responsabilidad, digamos, de carácter mixta, ¿no? Y bueno, eso ya merita otro tipo de conversaciones, pero el mundo del compliance, y para los que les gusta el derecho penal, el mundo del criminal compliance, se desborda y tiene un contenido demasiado amplio, ¿no? No es solamente ética, ¿no? Tiene mucho más componentes. La ética es un presupuesto, desde luego, pero en cursos de compliance, volver a enseñar qué es ética, aspectos de ética, digamos, ya profesionales, es un tema que amerita una reflexión. Pero bueno, otro punto que también me voy a olvidar es que, no sé si el doctor comparte, aunque no sé si pueda haber una conversación de este tipo, que para ser oficial de cumplimiento se tiene que manejar tres situaciones concretas. El tema legal, el tema financiero y el tema empresarial. Es decir, por ejemplo, en España hay todo un debate entre los abogados y los economistas, ¿no? ¿Quién tiene mejor perfil para ser un oficial de cumplimiento? Al menos así se presenta en España. Pero básicamente el oficial de cumplimiento tiene que manejar estas tres situaciones, no solamente el tema legal, sino también el tema financiero, el tema corporativo. Es decir, no basta con que yo ya soy abogado y porque soy abogado puedo ser oficial de cumplimiento. Esa es una idea equivocada que he visto acá conversando con algunos colegas. No sé cómo lo analizarán en otras partes, pero la idea no es esa. También debes tener un conocimiento que no solamente se quede en el ámbito de la legalidad, sino, por ejemplo, conocer un poco de temas de auditoría, conocer un poco de la organización empresarial misma. Por eso es que, bueno, actualmente, al menos acá en el Perú, no existe la carrera del oficial de cumplimiento, no existe la carrera del compliance. Acá se ve como una especialidad. En España, hasta donde tengo entendido, ya hay los primeros inicios de poder establecer la carrera oficial de cumplimiento, no sé si ya está establecida, pero ya hay máster y ya hay especializaciones en el oficial de cumplimiento, porque no basta con conocimiento de legalidad, sino necesitas también conocimientos financieros, conocimientos empresariales, para cumplir adecuadamente el rol del oficial de cumplimiento.
Y eso es que, digamos, el tiempo nos ha quedado corto, pero hubiera sido interesante también poder establecer cuándo un oficial de cumplimiento o cuándo al oficial de cumplimiento se le puede atribuir una responsabilidad penal, bajo qué situaciones. Y ahí podemos empezar a hablar de la teoría de la omisión, entre otros aspectos más. Pero bueno, el tiempo es reducido, el doctor comprenderá, pero esas son algunas ideas que, digamos, podríamos dejarla para más adelante conversar. Eso es todo. Importantes e interesantes ideas finales, doctor Cueva Ruesta. Hemos estado revisando nuestras redes y la ponencia o este conversatorio ha sido bastante claro, bastante específico, y en nuestro registro los participantes extienden su gratitud y felicitación a los ponentes el día de hoy, y de igual manera la asociación Versus les extiende su agradecimiento por haber participado esta tarde al doctor Nelson Roa Reyes y al doctor César Cueva, e ilustrarnos con el tema del compliance en las ideas generales en el derecho penal, tanto peruano como colombiano. Siguiendo con nuestro programa, les informó a nuestros ponentes que los certificados por su participación serán enviados a su correo el día de mañana. Doctor Nelson Roa, muchas gracias por su participación. Esperamos contar nuevamente fechas futuras con la misma disponibilidad de su tiempo. Doctor César Cueva, de la misma manera, muchísimas gracias por su participación. Si tuvieran unas palabras finales para nuestro público asistente, los dejo en el uso de la palabra. Doctor Nelson. Bueno, no, finalmente mi agradecimiento a ustedes por este esfuerzo que se está haciendo. A mí me parece que estos conversatorios son los que se necesitan a nivel internacional. Yo pienso que estamos metidos en estos líos precisamente es por la falta de divulgación de estos eventos. Tenemos que difundir mejor estas normas del cumplimiento, estas normas del compliance. Y como lo digo, esto tiene que tener un carácter internacional. Tenemos que llegar a legislaciones transnacionales, porque los problemas no pueden focalizarse solamente en un patio, en una región. De manera que estos eventos son los que nos ayudan a darnos cuenta qué tan avanzado estamos, hasta dónde vamos y qué nos falta. Agradezco mucho la intervención del profesor Cueva Ruesta, perdón. Me parece que excelente ponencia, me parece que muy práctico en sus afirmaciones, muy preciso en sus ideas. Me parece que, como él mismo lo dice, creo que nos faltó tiempo y ojalá que tengamos una muy buena oportunidad de volver a debatir nuevamente muchísimos aspectos. El oficial de cumplimiento, los roles, lo que el profesor menciona, el profesor Cueva menciona muy bien. Cuando el mismo oficial de cumplimiento, cuando se desvía, entonces, ¿cómo hacemos lo que ya se está legislando inclusive en Estados Unidos sobre eso? ¿Cómo hacemos el autocontrol al que autocontrola? El autocontrol al que autocontrola. De manera que pues, existen muchos temas y sobre esto hay mucho, como decimos nosotros, mucha tela que cortar. De manera que a mi agradecimiento a su institución, mi agradecimiento a Versus, mi agradecimiento al profesor Cueva Ruesta por su magnífica intervención, y espero que nos sigan invitando, y aquí estaremos con mucho gusto para aportar ideas y para dejar inquietudes. Básicamente de eso se trata, dejar inquietudes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Roa. Doctor Cueva, de la misma manera, le agradecemos su participación y le dejo en el uso de la palabra para unas palabras finales. Muy amable, doctor. Muchas gracias por la invitación. Excelente poder conversar con el profesor Nelson, aunque la verdad sí nos ha quedado corto el tiempo, pero muy amables por la invitación, y siempre es bueno tener este proceso dialéctico, ¿no? Y sobre la base de ello ir construyendo o edificando
o tener más claro determinadas ideas, ¿no? O determinadas categorías jurídicas que siempre son debatibles y argumentables. Muy amable, gracias a todos. Muchas gracias, doctores, señores ponentes, por el tiempo brindado en este espacio. Les agradecemos a todos los participantes de esta ponencia, no sin antes manifestarle el agradecimiento también tanto a los ponentes como a los participantes, el agradecimiento del doctor Juan Centurión, quien es presidente de la asociación Versus y de los aliados, el estudio jurídico HV Lawyers de Colombia y el estudio jurídico Maximum. Asimismo, recordarles a todos los asistentes que la próxima semana tenemos el conversatorio jurídico internacional que tiene por título Análisis político-criminal del delito de lavado de activos en las legislaciones de Perú y México. Si me permiten, compartiré pantalla precisamente de los ponentes que nos acompañarán. El doctor Álvaro Espinosa Ramos y el doctor Manuel Silva Méndez. Este conversatorio se llevará a cabo el 4 de septiembre a las 6 de la tarde, como ya es costumbre en nuestra asociación. Del mismo modo, para todos aquellos que quieran inscribirse en el conversatorio de delito de lavado de activos, la Asociación Versus pone a su disposición este código QR, el cual pueden incluso leer en estos instantes con sus dispositivos móviles, el cual los conducirá directamente al link de registro para el próximo conversatorio, que será el 4 de septiembre. El 4 de septiembre a las 6 de la tarde. Y la asociación Versus estará implementando este tipo de tecnología para que sea de más fácil acceso para todos nuestros participantes. Esta información también la pueden ustedes observar en el Facebook de nuestra asociación, www.facebook.com/asociación Versus. Reitero los saludos y el agradecimiento a todos los participantes. Que tengan una buena noche y un buen fin de semana. Hasta una nueva oportunidad. Doctor Nelson, doctor Cueva. Muchas gracias a todos. Un abrazo para todos desde Colombia, un abrazo fraternal y muy cálido para todos desde Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctores. Gracias, doctor Cueva, y hasta pronto. Igualmente para todos, buenas noches y gracias. Gracias, doctores. Muchísimas gracias. Gracias, doctores, gracias. Muy amable, gracias. Gracias, doctores, los felicito. Una excelente ponencia. Doctor Nelson, doctor César Cueva, gracias. Doctora Irma, un gusto, saludos y felicidades. Vilma, ¿cómo estás? Hola. Muchas gracias por la